el coche eléctrico soporta numerosas cargas. Numerosas cargas. El peso de los pasajeros, el peso propio de los vehículos, las resistencias que ofrece la superficie del terreno. Un motor vacío funciona cuando el motor no está arrastrando ningún objeto ni soportando ninguna resistencia externa. Hola, se le sigo en la anterior, compañero, en la anterior. Ya. El eje está girando libremente y no está conectado a nada. En este caso, el par resistente se debe únicamente a factores internos. Ya, la siguiente, compañero, por favor. Ya, los motores de corriente continua se clasifican según la forma de conexión de las bobinas inductoras e inducidas entre sí. Como tenemos el motor de excitación. El motor de excitación independiente es tal que el inductor y el inducido se alimentan de dos fuentes de energía independientes. El motor en serie. La conexión forma un circuito en serie en la que la intensidad absorbida por el motor al conectarlo a la red, también llamada corriente de carga, es la misma. Para la bobina conductora del estator, para la bobina inducida del rotor. El uso del motor de serie, tiene aplicaciones en aquellos casos que se requiera un elevado par de arranque a pequeñas velocidades y un par de reducidos a grandes velocidades. El motor debe tener carga si está en marcha, ejemplo, tranvías, locomotoras, trolebuses. Un taladro no podría tener un motor en serie. ¿Por qué? Pues porque al terminar de efectuar el orificio de la pieza de la máquina, quedaría un vacío, sin carga, y la velocidad en la broca aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa a la máquina para el usuario. Motor shunt o derivación en paralelo. Las bobinas no, sigo ahí mismo. Las bobinas inductoras van conectadas en paralelo con las inducidas. De este modo, de todas las corrientes absorbidas por el motor, una parte circula por bobinas inducidas y la otra por las inductoras. El circuito de excitación inductor está en la misma tensión que en el inductor. Las características de este motor son, en el arranque para el motor es menos que el motor en serie. Si la intensidad de corriente absorbida disminuye, el motor está en vacío. La velocidad de giro nominal apenas varía, es más estable que la serie. Cuando el motor aumenta la velocidad de giro, apenas disminuye las aplicaciones. Las aplicaciones del motor son las siguientes. Se usan en aquellos casos en los que se requiere un par de elevado en pequeñas velocidades y no produzcas grandes cargas. Si la carga desaparece, el funcionamiento en vacío, el motor varía apenas su velocidad. En conclusión, se emplea máquinas de herramientas, por ejemplo, en un taladro. El motor Capón. En este caso se puede decir que el motor es una combinación del motor de serie y el motor shunt, puesto que la bobina inductora está en serie con el inducido, mientras que la otra será en paralelo con él. Una parte de la intensidad de la corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por ende por una inductora, mientras que el resto de las corrientes recorre a la bobina inductora. Se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser inestable. Cuando se trabaja en vacío, como ocurre con el motor en serie, aunque puede llegar a alcanzar un número de revoluciones muy alto. La siguiente, compañero. Rendimiento de un motor de corriente continuo. Como hemos definido en los temas anteriores, el rendimiento de un motor se define como la potencia útil es siempre menor que la potencia absorbida, donde la potencia pérdida es la potencia debida a las pérdidas que forman el calor. La potencia debida de pérdidas por el efecto Joule, también llamadas pérdidas en el cobre. Son las potencias útiles, es siempre menor que la potencia absorbida, donde la potencia debida a las pérdidas en forma de calor. La potencia debida a las pérdidas por efecto Joule, también llamadas pérdidas en el cobre, son donde I
que es la intensidad de la corriente, puede recorrer los devanados. R es la resistencia eléctrica de los conductores en ohmios. Ya. La potencia absorbida es el origen eléctrico de un motor, mientras que la potencia útil es mecánica, puesto que la forma de la energía que entrega en el motor. A continuación, mi compañero con rendimiento de potencia de un motor. Ahí sí. Esa compañera, esa. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. Vengo a hablar sobre el rendimiento de potencia de un motor de corriente continua. Tomamos una máquina de excitación en derivación Shunt, cuyos devanados inducidos e inductores están en paralelo. Sea la tensión aplicada en los bordes del motor, sea la resistencia de excitación, la resistencia eléctrica que ofrece el devanado inductor al paso de la corriente de la intensidad de excitación, sea la intensidad de la corriente que recorre el devanado inducido. Vamos a definir un concepto nuevo, que sería la fuerza contra el electromotriz, o E, medida en voltios. Pero recuerda que antes de la ley de inducción electromagnética nos indica que si un conductor se mueve en un campo magnético cortando las líneas del campo, se genera una FEM inducida, o E, que se mide en voltios. El siguiente, compañero. Definamos las distintas formas de potencia que encontramos en el motor. Potencia eléctrica que absorbe el motor, que sería PABS, o también llamamos potencia de entrada, a la potencia que es la potencia que desarrollaría el motor si no existiese ningún tipo de pérdida, es decir, la potencia. Tiene apagado el micrófono, Darwin. Ahí se apagó. Ahí ya se te Bueno, escucha. ahí sí. Ah, ya. No sé Sí. qué pasa. Bueno, en un motor de excitación en derivación Shunt, la intensidad de la corriente sería igual a la intensidad de excitación más la intensidad de la corriente, que sería igual a potencia absoluta, que es igual a tensión por intensidad absoluta, que es igual a tensión por intensidad de excitación más intensidad. En serie sería intensidad absoluta, que es igual a intensidad de excitación, que es igual a intensidad, y ahí la potencia absoluta, que es igual a tensión por intensidad absoluta, que sería igual a tensión por intensidad de excitación, que sería igual a intensidad de tensión por intensidad. En la potencia útil es la potencia disponible para realizar el trabajo. Esta, que lo que sería trabajo mecánico. La potencia útil, que es igual a M por W, siendo MU un par de motor en N por M, siendo la velocidad angular del motor en radio sobre segundo. La potencia de pérdida en el cobre representa a las pérdidas que transcurren en AM, que sería PCU. En los devanados inductor e inducido, debido al efecto de Joule, la derivación de potencia
de pérdida en el cobre sería igual a intensidad al cuadrado por, intensidad al cuadrado de excitación por resistencia de excitación más intensidad al cuadrado por resistencia inducida. En serie sería potencia perdida de un cobre igual la intensidad al cuadrado por resistencia de excitación más resistencia inducida. Por lo que la potencia de pérdida en el hierro son pérdidas de tipo magnético. La potencia de pérdida mecánica debido a razones principalmente entre los elementos mecánicos. Es la potencia M. En la potencia eléctrica interna debido a la potencia que queda al restar a las potencias absorbidas, la potencia debida a las pérdidas en el cobre. Potencia eléctrica interna que sería igual a potencia absoluta por la potencia de pérdida en el cobre. Por lo que potencia de eléctrica interna que es igual a E por potencia por intensidad absoluta en el motor en serie y potencia de eléctrica interna que es igual a E por intensidad en el motor de derivación. Sigue el compañero Efraín. Bien. Bueno, para recordar, la fuerza contra la electromotriz es igual a la tensión, se mide en voltios, representa la letra E. Esta tensión, en caso de que las máquinas eléctricas funcionen con un motor, se genera en el devanado inducido y se opone a la corriente inicial que surge en el inducido, en el amperaje. Es por ello que, según la ley de Ohm, la que conocemos siempre, tensión es igual a intensidad por resistencia. Es decir, que tenemos que tensión representada bien con la letra U o la letra E igual a resistencia por intensidad en el motor Shunt. Pero en el motor de serie dice que es la tensión que multiplica la resistencia más la resistencia de excitación por la intensidad. Estas dos expresiones son las ecuaciones de tensión para el motor de derivación y para el motor en serie. Es la ley de Ohm aplicada a cada tipo de motor, siendo U tensión de línea de motor o tensión aplicada en bordes, en voltios. La E representa fuerza contra el electromotriz en voltios. La R, su I, resistencia eléctrica de ganado inducido en ohmios. Resistencia de excitación, ese es el de ganado de inductor en ohmios también. Y la intensidad, que obviamente es ampere, ¿no? Que es la intensidad de la corriente en el devanado inducido. Aquí parte de un motor, ¿no? Está conformado por, esta es la carcasa, la masa, como tal. Tenemos las bobinas inductoras, la polaridad. Tenemos el estator, la parte que está fija. Y rotor, obviamente, la parte que se mueve. Y tenemos escobilla. Tenemos el inducido, que es el bobinado. Esta es la adhesión de cobre para que fluya por aquí se forma su campo magnético. Estas son las representaciones temáticas y simbólicas de un motor en serie. Ese más o menos ese es el manejo, ¿no? Aquí se une mediante esto al rotor por carbones.
Entonces, la posición A y B son simplemente por carbones, que es un semiconductor. Ya. La primera representación esquemática y simbólica de un motor en serie. La figura del medio es la representación de un motor compu. Y la tercera, la representación de un motor Shunt. Es todo lo que tenemos. Muchas gracias, compañero. Ya culminaron. Sí, así es, compañero. Ya el compañero Diego Delgado no participó. Ingeniero, quien me escribió la verdad fue la esposa y me dijo que el compañero estaba de viaje por motivos de trabajo, pero de ahí no, o sea, ellos sí me preguntaron que en qué podían ayudar y todo lo demás, pero no, ahorita en la exposición no sé qué pasó con él, no sabría decirle. Y le escribí a la esposa porque sé que el compañero anda sin teléfono, entonces, pero no me respondió. Así es, hasta lo último él estuvo participando mediante el teléfono. Incluso hicimos un grupo con el teléfono de la esposa ahí, metimos ahí, y hasta lo último él estaba preguntando qué toca exponer y todas esas cosas de mi parte, y ya. Pero ahora debe haber pasado una inconveniente que no se presentó, pero sí participó, sí trabajó. Ok, gracias por la aclaración. A ver, bueno, en base a lo que han expuesto y lo que se manda a investigar, haré algunas preguntas. Bueno, ya hablaron de forma general en ciertas partes de los tipos de motores DC, pero voy a hacer las preguntas en base a los motores, es decir, al subtipo serie. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de motores en serie? ¿Cuáles son las ventajas? Cualquiera del grupo. El arranque es más alto, A ver, profesor. la ventaja del motor en serie es que es un tipo de motor eléctrico de corriente, motor motor en serie o motor de explicación. Es un tipo de motor que ¿sí me escucha, no? Sí. Se puede decir, profesor, que es uno de los motores más potentes y flexibles que hay. Es el que maneja alta potencia. No le escuché, profesor, perdón. Es decir, que maneja alta potencia. Más porque la bobina de campo y la bobina de rotor están conectadas, ambas están conectadas en serie, la una con la otra. Dice también que la corriente de excitación o del inductor es también la corriente del inducido, absorbida por el motor. Esa es una de las partes él dice que la intensidad, la corriente, la intensidad del amperaje de excitación es también la misma corriente, la misma intensidad del amperaje del inducido, absorbida por el motor. Vamos con una pregunta más. ¿En dónde podemos aplicar este tipo de motores? El motor serie, Sí. Ventiladores. eh, ay, se me fue. a ver. Dice la potencia de escasa es constante, la potencia de escasa y constante en cualquier velocidad. Eso es una ventaja. No es que el hecho que le suba más o menos a la velocidad vaya a decaer su potencia.
Estamos ahorita con la segunda pregunta. ¿Dónde lo puedo aplicar? La compañera me dice que en ventiladores. Estos motores tenemos en los medios de transporte, pues, hay este tipo de motores. Hay unos tipos de transportes que, por ejemplo, el trolebús. O sea, ahí tenemos motores que son eléctricos, motores que pueden transportarnos, pero eh, hay que también, como decía el compañero, en base al peso, se toma en cuenta también el peso que vaya a tener el trolebús, la cantidad de personas, porque no es lo mismo para poner un motor para un taxi eléctrico o para un tren. Entonces, se puede poner ahí, hay en autos eléctricos también que se cargan, que manejan el eléctrico directamente. Siguiente pregunta. ¿Cuántas fuentes de alimentación tiene este motor? ¿Cuántas fuentes de alimentación? Sí. A ver. Tienen una sola fuente de Será alimentación, profesor. ¿Uno o dos? dos. Una Lineal sola y fuente. conmutatada. No, pues son dos, pues pueden ser en corriente continua y corriente directa. ¿Están seguros de lo que están diciendo? Usted habla de las fuentes de alimentación, ¿verdad, profesor? Sí. ¿Cuántas fuentes de alimentación tiene este motor? Lineal y conmutada. Y última pregunta. Ahí hablaban en las partes, había una imagen de las partes de estos motores. Y había una parte que decía polo. ¿Qué es el polo? Bueno, eso viene también indicado con la polaridad del equipo, del combinado, porque si ponemos al revés, girará al revés. Girará al revés. Por ejemplo, si pongo el rotor al revés, según su campo magnético, va a girar al revés, la hélice. Supongamos que sea un ventilador, aunque eso son corrientes alternas. Pero supongamos que sea un motor de un ventilador, si pongo al revés, va a girar al revés. Entonces, para que haya la polaridad y su giro. Ok, gracias por su posición, grupo A. He tomado apuntes para luego poder calificar. Vamos ahorita con el grupo B. Se nos acaba el tiempo. Salgan, antes de salir, coloquen presente su nombre e ingrese de nuevo para continuar con la exposición. Ingresan en 5 minutos, 3:50, para poder yo subir en ese tiempo la asistencia. 3:50 ingresan de nuevo.